Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, nuestro programa que trae la realidad de nuestra diócesis. En la primera lectura de este domingo, después de haber arrancado el tiempo ordinario, escucharemos el texto de Isaías, que lo escuchábamos también en la noche santa de Navidad. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, una luz les brilló. Jesús, presentado como la luz del mundo en la noche de la historia, en la noche de la oscuridad de la fe. En el Evangelio, aquellos primeros discípulos que estaban en la barca descubrieron la luz de Jesús que les iluminó en la noche de sus vidas. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. La fe cristiana tiene mucho de ir con el Señor. Si pudiéramos descifrar y resumir qué es la fe desde el Nuevo Testamento, podríamos decir que creer es estar con Él, seguirle, ir con Él. Una llamada en este domingo a vivir con el Señor, como los apóstoles, por la mañana, por la tarde, por la noche, vivir con Él, conociéndole y amándole. Qué gran mensaje para este domingo. En la segunda lectura de este domingo, curiosamente, el apóstol Pablo nos hace una llamada a la unidad. ¿Acaso está Cristo dividido? Nosotros tampoco debemos de vivir divididos. El pasado 18 comenzábamos el octavario de oración por la unidad de todos los cristianos. La unidad de los cristianos que estamos divididos en distintas confesiones cristianas. Los católicos, los protestantes, distintas confesiones, los ortodoxos. Todos los años la Iglesia dedica 8 días a rezar para que lleguemos a ser la única Iglesia formada por el único pastor que es Jesucristo. Vamos a hablar de ecumenismo, vamos a hablar del octavario de oración. En vuestras parroquias y comunidades, en vuestras iglesias donde acudís a la Eucaristía, escucharéis en estos días celebrar la Eucaristía por la unidad de los cristianos, en las peticiones para que los cristianos vivamos en una sola iglesia, unidos. Y para hablar de ecumenismo nos acompaña un invitado de lujo experto en ecumenismo, don Pablo Blanco, profesor de la Universidad de Navarra de Ecumenismo. Buenos días, don Pablo. Muy buenos días. Bueno, para comenzar un poco y situar a la gente que acude estos días a la Eucaristía y pueda escuchar en las peticiones o la Eucaristía propia por la unidad de los cristianos, ¿por qué la Iglesia dedica una semana, 8 días seguidos enteros, pocas veces al año, esta insistencia de oración, para rezar por la unidad de los cristianos? Bueno, sencillamente porque estamos divididos. Tú citabas ese texto de San Pablo. ¿Está Cristo dividido? No. Pero los cristianos sí que estamos divididos. Hay una anécdota histórica de cómo en la conferencia misionera de Edimburgo de 1910, a la cual asistían cristianos de distintas confesiones, de repente se levantó un oriental, en concreto un chino, y se dirigió a la multitud que estaba ahí, ¿no? Diciendo: vosotros nos habéis anunciado a Cristo y os estamos muy agradecidos, pero también nos habéis anunciado vuestras divisiones, vuestras diferencias. Por favor, anunciarnos a Cristo, pero no nos anunciéis las divisiones. Yo creo que este es el motivo por el cual ya desde 1905, cuando Paul Watson, un pastor anglicano, convocó a todos los cristianos de todas las confesiones a rezar y a cantar juntos, se celebra este octavario pidiendo al Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, que nos reúna a todos en la única Iglesia de Cristo. Este año, cada año se enfoca, ¿no?, de una determinada manera bajo un lema. Este año el lema nos enfoca hacia la reconciliación, nos urge el amor de Cristo, la reconciliación. Bueno, me parece muy interesante y con mucha fuerza hablar de la unidad de los cristianos y hablar de reconciliación, ¿no? ¿Por qué se habla de este año? Porque celebramos los 500 años del comienzo de la Reforma, cuando en 1517 Lutero rompió con Roma. Entonces, en ese sentido, hemos estado los cristianos, quiero decir los católicos y los protestantes y los ortodoxos también por otro lado, no solo separados sino también peleados. Han pasado 500 años, nos hemos conocido mejor, hemos hablado entre nosotros, también nos hemos dado cuenta de que hay cosas por las cuales pedimos perdón, hemos de pedir perdón y de hecho hemos pedido perdón. Y entonces es el momento de seguir pidiendo al Espíritu Santo que nos reúna bajo esa única Iglesia. Pero para eso necesitamos el estar reconciliados, el recibir el perdón del Padre y el perdonarnos entre nosotros.
Hablamos un poco, pues, efectivamente, de estos 500 años de la Reforma. Bueno, la gente oye a Lutero, no sé qué imagen puede tener de Lutero. Preséntanos un poco quién fue Lutero, porque a veces se puede un poco, igual en extremos, no sé. Yo tampoco soy un docto en el tema, pero como uno que hizo un gran favor a la Iglesia, o como un demonio, como alguien que hizo un gran daño. ¿Cómo lo podemos situar en la historia, en su justicia a Lutero? Pues el Papa Francisco ha dicho que era un testigo del Evangelio, lo cual no es una fórmula de canonización, sino simplemente está diciendo que Lutero era un genio religioso, era una persona que buscaba a Cristo. El problema, no sé si habéis visto la película sobre Lutero que se hizo en 2003, que está financiada por la Conferencia Luterana Mundial. Hay una escena muy interesante en la cual el maestro espiritual de Lutero, Johannes Staupitz, le dice: Martín, tú querías reformar a la Iglesia y lo que estás haciendo es dividirla. Entonces, evidentemente no se trata ahora de hacer un revisionismo histórico, no se trata de celebrar la división, que es un pecado, se trata de pedir perdón por los motivos de la división tanto de una parte como de otra, y por eso se requiere esa reconciliación. En ese sentido, también a mí me gusta citar una frase de Juan Pablo II que decía: los verdaderos reformadores son los santos. O sea, los que realmente reforman la Iglesia sin dividirla, pues son San Francisco de Asís, o Santa Teresa de Jesús, o San Juan de la Cruz, o aquí San Ignacio y San Francisco Javier. Esos han sido los que han permitido que Dios, a través de sus vidas, reforme la Iglesia. Por eso, los verdaderos reformadores de verdad son los santos, ¿no? Efectivamente. Por eso, ¿qué queremos decir entonces cuando le llamamos a Lutero reformador concretamente? Bueno, estamos diciendo que él tenía la intención, una intención claramente cristocéntrica, decía Benedicto XVI, de reformar la Iglesia, de todas las corruptelas y corrupciones que había en la Iglesia, irlas limpiando. Lo que pasa que a lo mejor por las circunstancias del momento y también por los errores personales de una y otra parte no llegó ese entendimiento y el resultado fue la división. A partir de ese momento la Iglesia va a estar dividida no solo entre Oriente y Occidente, entre ortodoxos y católicos, sino también de norte a sur. En el norte estarán los protestantes y en el sur estará la zona más católica. Ese mismo esquema después se trasplanta a América. América del Norte es mayoritariamente protestante, mientras en su origen Sudamérica, o la parte más meridional de América, es más católica, ¿no? Pero se trata en definitiva de ver qué es lo que realmente nos une, no lo que nos separa. Y por eso la oración, que es también un método de conocimiento de uno mismo, de conocimiento de Dios, pero también de conocimiento de los demás, puede ser el mejor vehículo para ver qué nos une, qué es la mayoría, y qué es lo que todavía nos separa. Me ha recordado la definición de oración que hace una que no es muy conocida de Santa Teresa: orar es ver verdades. Claro. Orar es ver verdades. Andar en verdad. Andar en verdad, claro. Andar en verdad. Vamos a ver un vídeo del octavario de la oración por la unidad de los cristianos que nos ayuda a seguir profundizando.
Seguimos profundizando y rezando, como estaréis todos invitados a rezar en vuestras comunidades, iglesias y parroquias en esta semana, en este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Estamos con don Pablo Blanco, profesor de la Universidad de Navarra de Ecumenismo. Yo quisiera preguntarte un poco, para que la gente más o menos se haga, bueno, pues estamos rezando, ¿se está llegando a algo? ¿En qué papel está ahora mismo el ecumenismo, la unidad de la Iglesia con respecto sobre todo a protestantes y ortodoxos, a grandes rasgos? Bien, yo creo que lo primero es decir que sus oraciones están siendo escuchadas, porque, digamos, a un nivel personal hay una gran cordialidad. Yo creo que también la figura abierta, desenfadada, directa, simpática del Papa Francisco ayuda en este sentido. Hay una serie de diálogos teológicos para especialistas, precisamente sobre el tema del primado del Papa, con los ortodoxos. Con los protestantes hay también otros temas, quizá más complicados y más de raíz, pero se sigue avanzando, se sigue dialogando, se sigue trabajando, ¿no? Luego, por otro lado, hay otro ecumenismo que es muy importante. Si este era el ecumenismo teológico de la cabeza, también tenemos el ecumenismo de las manos. O sea, es decir, el ecumenismo de trabajar juntos, de colaborar entre nosotros. Por ejemplo, en Alemania ahora están acogiendo a los refugiados, los sirios que están llegando ahí, no solo los católicos, sino también los protestantes, y están trabajando juntos. Y de hecho, el vídeo de este mes del Papa va precisamente en esta dirección, de cómo trabajando juntos también estamos cada vez más unidos, ¿no? Y luego queda el ecumenismo que vamos a practicar de un modo muy especial en estos días, que es el de la oración. Bueno, rezar y cantar, que cantar también es rezar dos veces y también nos ayuda a estar especialmente unidos, ¿no? Entonces, ha habido signos esperanzadores, encuentros del Papa con representantes de distintas iglesias y comunidades, y yo creo que el entendimiento entre los distintos cristianos cada vez va siendo mayor. Gracias a Dios, nunca mejor dicho. Sí, sí. Hablamos un poco de reforma. El Papa Francisco nos habla de reforma. Sí. Lutero habló de reforma. Sí. ¿De qué estamos hablando cuando Lutero dijo reforma, cuando el Papa Francisco dice reforma? Sí. Cuando el Papa Francisco habla de reforma, habla de una reforma espiritual y no solo estructural. A veces pensamos, bueno, la reforma, pues eso sí, que la curia romana se reforme de una vez. Y, primero, no solo se peca en Roma. Claro, claro. Y luego, todos somos pecadores y por lo tanto la primera reforma es la personal, la interior, la mía. Por eso el Vaticano II hablaba del ecumenismo espiritual que nace de la oración y la conversión. No olvidemos que este octavario está 8 días antes de la fiesta de la conversión de San Pablo. El 25. Entonces no podemos pensar, no, que se conviertan los demás, ¿no? También nosotros nos tenemos que convertir y yo me tengo que convertir personalmente. Entonces, la reforma es esto, purificación. Ahí el Papa siempre repite ese famoso lema, ¿no? Ecclesia semper reformanda. Y como el Vaticano II lee esta frase es Ecclesia semper purificanda, es decir, la reforma es precisamente purificación, limpieza. Y eso que vimos que el Papa Benedicto XVI empezó en su día, que le trajo bastantes problemas, por cierto, la operación limpieza, con los temas de la pederastia, abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero, ¿no? O con los escándalos financieros, y creo que eso le pasó un alto peaje también en su pontificado, ¿no? Bueno, pues eso el Papa Francisco no solo no lo ha parado, ha seguido con ello, sino que además yo creo que incluso ha acelerado el paso. Por lo tanto, la verdadera reforma, en el fondo, es esa interior que nace de la purificación, de quitar aquellas adherencias, aquellos elementos extraños, aquellas impurezas que pueda haber en la vida de la Iglesia y en la vida personal de cada cristiano. La conversión, eso a la es, que nos llama como la de San Pablo, la nuestra, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Vamos a ver cómo viven este octavario de oración en un lugar en el que se palpa muchísimo la división de cristianos, que es en Tierra Santa. Vamos a ver este vídeo.
En oración para recibir la gracia, el don de la unidad y de la reconciliación. Jerusalén reúne en torno a sus lugares santos a cristianos de diversas confesiones y diferentes ritos. Testimonio visible de los muchos rostros de una iglesia dividida, pero que también aquí, como en todo el mundo, en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pide poder llegar a ser una sola. Para llegar a la unidad se necesita mucha humildad, mucha paciencia, mucha oración, porque la unidad no será nunca el fruto de las negociaciones entre teólogos, como la paz no es un don que resulta del fruto de los políticos. La unidad será un don de Dios, solamente debemos estar preparados para recibir este regalo, y creo que no estamos preparados todavía. Debemos prepararnos más en la unidad, en la conversión, en la aceptación del otro y en la oración. De respetar el otro en la preghiera. Debido a muchas diferencias en el carácter del hombre, en la historia, en la cultura, en la geografía y en la teología, el transcurso de los siglos nos ha llevado a la división. Para volver a estar juntos necesitamos, en su momento, vencer esas diferencias con el intento de conseguir finalmente el deseo de nuestro Señor de ser uno solo. Finally achieving our Lord's commandment to be one. En Jerusalén, la Semana de Oración por la Unidad se inició el sábado 21 de enero, justo después de la fiesta de la Navidad armenia, con la invitación de los griegos ortodoxos a participar en el oficio de vísperas en el Calvario. La Catedral Anglicana acogió el domingo el primero de los encuentros de oración común que prosiguieron en tardes sucesivas en la iglesia de los armenios, de los luteranos, de los católicos latinos, donde presidió el patriarca de Jerusalén, Monseñor Tual, y del resto de confesiones presentes en la Ciudad Santa, desde los etíopes a los coptos, acabando con los católicos griegos de rito melquita. Se iban alternando las iglesias día tras día en la preparación y guía de estos momentos, cada uno ofreciendo su propia tradición y la unicidad en un servicio conducido según una causa común, la lectura de las Escrituras y del Evangelio, la recitación del Credo y del Padre Nuestro y las invocaciones. El momento central de esta semana, el jueves por la tarde, tuvo lugar en la sala del cenáculo, en el Monte Sión, el lugar donde, hace 2000 años, el Espíritu Santo descendió sobre los primeros cristianos, la primera iglesia. Muchísimos fieles se reunieron en oración allí como en el resto de las iglesias en el transcurso de la semana. Es verdaderamente bello conocer a todas estas personas, sentir realmente la unidad del mundo cristiano, que estamos juntos, que podemos orar juntos. Es bonito porque veo que todos vamos por el mismo camino y queremos llegar a esa unidad. Y esto es algo muy reconfortante para mí. Lo que más me ha chocado ha sido precisamente el ideal que une verdaderamente a todos y que diversifica casi más en los ritos que en los contenidos, porque Cristo es para todos. Reconocer y acoger la fuerza transformadora de la fe en Jesucristo sostiene a los cristianos también en la búsqueda de la plena unidad entre ellos. Así lo afirmó Benedicto XVI durante el Ángelus del domingo 22 de enero, dedicado precisamente a esta semana de oración. La unidad que viene de Dios, dijo además el Papa, exige nuestro compromiso diario de abrirnos los unos a los otros en la caridad. Una llamada que interpela también y sobre todo a Jerusalén, madre de la Iglesia y de la cristiandad. Ejemplo para todo el mundo. Queremos orar porque el deseo de Cristo, que su Iglesia sea una, se realice hoy, a pesar de todas las diferencias multiseculares. Una semana organizada en Jerusalén, juntos, donde vamos de una iglesia a otra rezando y las iglesias están llenas. Creo que esto es un bello mensaje. Quiero decir que nosotros sufrimos por nuestra división y deseamos la unidad y rezamos por su realización. Seguimos profundizando en este octavario de oración por unidad de los cristianos, el ecumenismo, rezar para que, como lo pidió el Señor en su oración al Padre, todos seamos uno. Te pregunto, don Pablo, ¿qué acentos está poniendo ahora mismo el Papa Francisco en el campo del ecumenismo para toda la Iglesia? Sí, me ha gustado mucho eso que decías
de cómo el Señor en la oración sacerdotal de la última cena nos mandó que fuéramos una sola cosa, ¿no? Y yo creo que en este sentido los últimos papas, y el Papa Francisco también, quizá de un modo especial, está muy comprometido con la causa ecuménica, obedeciendo las palabras del Señor, ¿no? Y entonces ahora tenemos unas circunstancias, ahora que ha salido Jerusalén, de que hay una gran persecución contra los cristianos, especialmente en Oriente, y no solo en Oriente Medio, sino también, y de un modo especial, en Oriente Extremo. Hay 215 millones de cristianos perseguidos. Y el Papa Francisco habla del ecumenismo de la sangre, el ecumenismo de esos cristianos perseguidos que están sufriendo y que nos dan un ejemplo, un testimonio tremendo, y cómo, aunque estén sufriendo, ese sufrimiento también une y puede ayudarnos a olvidar quizá las tonterías en las cuales estamos metidos nosotros en el día a día, ¿no? De ir a lo esencial. Y lo esencial en el ecumenismo es lógicamente volver a Cristo. A veces nosotros pensamos que la Iglesia es lo que nosotros hacemos. La Iglesia es lo que hace Cristo, lo que hace especialmente a través de la Eucaristía, de la celebración eucarística, y lo que hace la Iglesia cuando escucha su palabra. Entonces, volver a Cristo. Eso es lo realmente esencial. Se suele poner la imagen de como si en una rueda de un carro, Cristo está en el centro, en el eje central. Y nosotros podemos estar en cada uno de los radios, quiero decir, los distintos cristianos, los ortodoxos, los anglicanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues si todos nos acercamos al núcleo, al centro, estamos más cerca de Cristo, pero también estamos más cerca unos de otros. Pues si por medio de la oración y la conversión nos acercamos todos al Señor, también estaremos entre nosotros más unidos. Y para terminar brevemente, ¿qué nos puede parar el futuro? Después de 500 años de la Reforma protestante, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué nos puede parar? Pues te cuento una anécdota que me pasó con un pastor luterano cuando estuve estudiando en Alemania. Yo estuve dedicándome a cosas, temas sobre teología luterana, pues la Eucaristía, el ministerio, la eclesiología, cosas así un poco raras, ¿no? Y bueno, y tuve que leer muchas cosas de Lutero, los luteranos, y le comentaba yo a este pastor, ¿no? Le dije, mire, yo he estado leyendo muchas cosas sobre Lutero y he visto que hay muchas cosas no solo muy aprovechables, sino que se viven también en la Iglesia Católica. Y se viven, además, de un modo especial después del Vaticano II. Lo que pasa es que quizá en la Iglesia Católica ciertos desencajes o ciertos elementos solo unilaterales que puede haber en el protestantismo aparecen más integrados. Y yo le dije, mire, ¿sabe lo que pienso yo? Que después del Vaticano II la reforma ya se ha realizado. Y él me dijo, pues me parece que tiene usted razón. De hecho, este pastor luterano es muy cercano a la Iglesia Católica y tiene muchos amigos católicos, ¿no? Bueno, pues yo creo que queda poco por hacer, pero lo poco, sobre todo, es lo que vamos a hacer en este octavario, rezar y rezar mucho, y procurar que esa oración y esa conversión nos lleve más a Cristo, y así de verdad estaremos más unidos. Pues muchas gracias. Gran mensaje nos dejas, don Pablo, para este octavario. Que todos sean uno. El lema episcopal, por cierto, de nuestro arzobispo, don Francisco. Que todos sean uno. Claro. Recemos para que lleguemos a ser la única Iglesia del Señor. Hasta la semana que viene. Muy buenos días.